Durante casi un siglo se estuvo usando métodos analógicos para producir las imágenes radiográficas, las imágenes médicas, ¿verdad? Con una película radiográfica muy similar a la película que se usa para fotografía. Sin embargo, desde hace unos 40 años se ha empezado a explorar la radiografía digital, ¿verdad? Y un método muy fácil en cuanto a una tecnología muy fácil de migrar, es decir, si alguien tiene un sistema de radiografía convencional, es muy fácil migrar a esta tecnología digital, ¿verdad? Es el CR. El CR es una radiografía computarizada, pero que utiliza también un cassette, como ustedes pueden ver en la imagen. La diferencia entre una película radiográfica o un cassette de película radiográfica y un cassette de CR, pues es indistinguible realmente a nivel externo, ¿verdad? Solamente el cambio es a nivel interno. ¿Por qué? Porque se cambia un poco la tecnología. Para una película radiográfica normal se necesita hacer un proceso de revelado en el cual pues se gasta un tiempo de proceso, se necesita instalaciones, se necesita un cuarto oscuro, ¿verdad? Y pues eso crea cierta complejidad en el proceso, además de que la imagen obtenida en radiografía convencional no se puede editar, ¿verdad? Sin embargo, en la radiografía computarizada, pues podemos nosotros hacer una lectura digital de ese cassette y luego editar un poco en la computadora y de esa manera hacerle ciertos cambios que mejoren la calidad de la imagen. Entonces esto trae muchas ventajas y también nos evita ciertos costos en cuanto al espacio físico, ya no necesitamos cuarto oscuro, y en cuanto al personal, ¿verdad? Quizás es hasta una persona menos por contratar, ¿verdad? Si acaso teníamos un centro grande, es probable que hasta teníamos una persona encargada del cuarto oscuro y ahora ya no. Entonces tiene muchas ventajas. Ahora, esta tecnología es muy similar a la tecnología de radiografía convencional por varias razones. Vean ustedes esta imagen. Vean, en realidad aquí tenemos imágenes con la misma exposición, ¿verdad? La misma dosis de radiación para el paciente. Sin embargo, hay una diferencia. En la radiografía computarizada podemos nosotros modular y así podemos obtener una imagen de mejor calidad, ¿verdad? A pesar de que la técnica sea la misma que convencional. Ahora, algunas comparaciones más. Por ejemplo, las imágenes en CR se pueden tomar con el mismo equipo de exposición de la radiografía convencional. Es decir, que una clínica puede tener su tubo de rayos X, puede tener todo su equipo, su instalación, su blindaje, todo igual. Solamente necesita cambiar el cassette y ya con eso se puede migrar a la tecnología de CR, ¿verdad? En vez de usar un cassette en el cual se introduce una película radiográfica, usamos un cassette reutilizable, el cual solamente se necesita borrar y luego se puede volver a utilizar, ¿verdad? Y en vez de un cuarto oscuro, podemos usar una lectora de CR, que es la que ustedes pueden ver en esa imagen, ¿verdad? Solamente ponemos el cassette, lo introducimos y la lectora de CR digitaliza esta señal y nosotros lo podemos ver en el computador. Ya en el computador le cambiamos el brillo, le cambiamos el contraste, editamos la ventana de grises, de la escala de grises, y entonces ya podemos obtener una imagen útil para el propósito que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, siguiendo con este tema, en CR se utiliza un chasis de fósforo fotosimulable en lugar de un chasis o un cassette de película fotográfica. Esa es una característica básica.
El fósforo fotoestimulable básicamente es un elemento, es un material químico que reacciona con la luz. Es decir que este material sucede que cuando llegan los rayos X almacena una energía, pero para que libere esa energía yo necesito estimularlo con luz, por eso es fotoestimulable. Entonces después yo hago incidir un rayo láser, lo estimulo con luz y entonces libera la energía que obtuvo gracias a los rayos X, ¿verdad? Entonces, por eso a este fósforo se le llama fotoestimulable. Ahora, otra característica, en CR, al igual que en radiografía convencional, se forma una imagen latente después de la exposición al cassette. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que en radiografía convencional nosotros hacemos la exposición al cassette, ¿verdad? Y luego lo vamos a revelar. Entonces, en el momento en el que se hizo la exposición, si nosotros sacáramos ahí nomás la película, pues no viéramos la imagen, o quizás lo viéramos súper borroso, ¿verdad? Porque en realidad no hay una imagen ahí en sí, sino que hay una imagen latente, pero no hay una imagen ya con calidad, ¿verdad? No hay una imagen concreta en sí, ¿verdad? Necesitamos el proceso de revelado, ¿verdad? O en general todo el procesamiento que hace la máquina de procesamiento en radiografía convencional. En CR también, cuando nosotros exponemos el cassette, solamente tenemos una imagen latente. Para obtener la imagen en sí, entonces necesitamos el proceso de lectura. En el proceso de lectura lo que hacemos es que la máquina envía un láser y tiene además un lector de luz. Entonces el láser está enviando la luz de cierta longitud de onda y el lector está recibiendo la señal que el cassette emite después de ser estimulado, ¿verdad? Entonces, por eso se llama fotoestimulable y pues en vez del procesamiento de la radiografía convencional tenemos un procesamiento automático digital con una lectora. No necesitamos hacer nada más que meter el cassette, esperar un momento, borrar el cassette y luego ya tenemos nuestra imagen, ¿verdad? A partir de la imagen latente. Ahora, ¿qué más? Para obtener una placa radiográfica se requiere de una impresora de película. Es decir que no es necesario siquiera tener una placa, una película para entregarle al paciente. Yo le puedo entregar una imagen digital, se la puedo enviar al correo, o se la puedo enviar a un radiólogo, o le puedo dar un CD, ¿verdad? No es necesario imprimir. Ahora, cuando se solicita, entonces ya puedo imprimir. Hasta que yo esté totalmente seguro, imprimo, ¿verdad? Esto evita que gastemos 2 películas por una radiografía, porque quizás la primera alguien se equivocó y le dio un poquito más de MAS, un poquito más de KBP, entonces la imagen salió pues muy clara, salió radio opaca, salió muy radiolúcida. Entonces sucede que pues se tuvo que gastar 2 películas, ¿verdad? Pero en este caso no. En CR, hasta que yo estoy seguro, veo la imagen en la pantalla, me gusta y la mando a imprimir. Esas son algunas ventajas que tiene CR. Ahora, vamos a ver las pantallas de almacenamiento. Tenemos un elemento de almacenamiento, ¿verdad? En este caso es una pantalla de almacenamiento. En la película de radiografía convencional, pues, como lo he dicho, es una película, ¿verdad? Y esa película tiene varios recubrimientos o varias capas. Tiene un elemento gelatinoso, tiene algunos cristales de plata, ¿verdad? Que tiene un elemento que sirve para darle la estructura, la firmeza, ¿verdad?, a la película. Pues aquí similar, en la radiografía computarizada tenemos una pantalla que tiene una base, igual que le da esa estructura, tiene una capa
de plomo, que es para evitar la retrodispersión desde afuera de la misma pantalla, ¿verdad? Y también para absorber los rayos X que se transmiten por toda la pantalla, ¿verdad? Y también tiene un elemento aglutinante o gelatinoso, y en ese elemento aglutinante es donde tenemos nosotros los cristales que van a recolectar la señal. Son los cristales de bromuro de bario, ¿verdad? O fluoruro de bario, ¿verdad? Entonces estos dos elementos en sí son como que lo básico para generar la imagen. Sin embargo, se necesita agregar un elemento activador, o sea, se necesita hacer un dopado. Es decir, también se puede entender esto como se necesita introducir ciertas impurezas. ¿Para qué? Para que el elemento reaccione más rápido a estas radiaciones. Este elemento o esta impureza, este elemento activador es el europio. Entonces sería bromuro de bario o fluoruro de bario. ¿Cómo se activan estos elementos? Bueno, se activan con el europio. Entonces eso le da ciertas características, ¿verdad? Para que ejecute una reacción, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, pues no es muy espesa, no es muy gruesa esta película. La parte útil mide entre 100 y 250 micrómetros. ¿Cuánto es eso? Es como la cuarta parte de 1 milímetro, ¿verdad? Y pues los cristales de este bromuro de bario o fluoruro de bario son la parte más importante, ¿verdad? Y están distribuidos aleatoriamente. Entonces, estos elementos tienen la propiedad de acumular la energía. Ya vamos a ver cómo que se acumula esa energía de las radiaciones. Y pues, de esta manera, guardarla para luego ser liberada con el estímulo de luz. Eso es básicamente el diseño. Como les decía, en esta pantalla los cristales se ubican de una forma aleatoria, ¿verdad? Pero en realidad eso que les estoy diciendo es el primer diseño. Actualmente existen unos diseños más elaborados en los que los cristales no están de forma aleatoria, sino que tienen como ciertos filamentos, así como se hace con la fibra óptica. El hecho de que esté en filamentos, estos cristales, hace de que pues no haya tanta dispersión, ¿verdad? Son filamentos en forma de aguja, entonces tenemos que la radiación llega en esta dirección, pero en vez de chocar por aquí y dispersarse en todas las direcciones, tiene ciertos límites. Entonces, si impacta en este punto, solamente puede moverse dentro de este punto, así. Entonces, de esa manera se evita que la información, que la luz salga hacia los lados y produzca esa dispersión, ¿verdad? Entonces, esto mejora la resolución espacial, ¿verdad? Las pantallas en forma de filamentos en forma de aguja. Ahora quiero que veamos cómo se genera la imagen latente, ¿verdad? Antes de ir al proceso de lectura en sí. Entonces, veamos. En la siguiente figura, ustedes pueden ver un esquema de la energía, cómo se comporta la energía al interior de una molécula de los cristales, o sea, de fluoruro de bario o bromuro de bario. ¿Qué es lo que pasa? Estas moléculas son especiales porque cuando llegan los rayos X, sucede de que excitan a ciertos electrones, o sea, no ionizan de una vez, sino que los excitan. Entonces, al excitarlos, vean ustedes, aumenta el nivel de energía de estos electrones. Pero ¿qué pasa? Esto es una propiedad de ciertos cristales que tienen a este nivel de energía, se le llama capa de conducción. Es una característica de los metales, ¿verdad? Tienen esa capa de conducción que es una propiedad de todo el cristal en sí. Entonces es como que esos electrones ya no pertenecen tanto a una molécula en sí, sino que pertenecen a todo el cristal, ¿verdad? Entonces, cuando están en ese nivel,
es más fácil que migren de una molécula a otra, ¿verdad? Esa es una propiedad, o lo que pasa a nivel físico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese es un estado inestable, ¿verdad? Requiere mucha energía estar ahí. Entonces, por lo regular, se requiere cierto tiempo muy corto para que ese electrón que está en ese estado excitado caiga. Pero ¿qué pasa? En estas moléculas en especial, el electrón no cae de un solo al estado basal nuevamente, sino que cae en cierto estado intermedio que se llama estado metastable. Eso también se lo conoce como una trampa, ¿verdad? ¿Por qué? El electrón no cae en una molécula en sí, sino que cae en una posición intermedia, digamos, entre dos moléculas, por ejemplo. Entonces, en vez de caer directamente al átomo de donde estaba, de cierta molécula, cae en una posición entre dos moléculas. Entonces, todavía no pertenece a uno u otro, todavía no está en su estado basal, sino que está en un estado metastable, ¿verdad? El cual puede decaer y en cierto momento volver a caer al átomo, pero se tarda mucho. Entonces lo que usualmente ocurre es que al ver ese montón de electrones en estado metastable, yo mando una luz infrarroja y esa luz infrarroja le da la suficiente energía a este electrón para que se mueva de ese estado metastable y caiga a una molécula en sí y caiga a su estado basal, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes pueden ver ahí, que primero llegan los rayos X. Entonces hacen que el electrón que estaba aquí en un estado base aumente su energía y llegue a un estado excitado. Pero eso no es nada estable. Entonces inmediatamente decae y ahora está en un estado metastable, que ese es un poquito más estable, pero no tanto, por eso se llama metaestable. Entonces digamos que el estado basal es el estable total. El estado excitado es el inestable total. El estado metastable, pues en ese puede estar cierto tiempo, ¿verdad? Pero no mucho. Digamos que si yo lo dejo así, podría estar un par de días y al final todos habrían decaído, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que hago es acelerar el proceso con la luz. Le mando un haz de infrarrojo y sucede que casi todos esos electrones que estaban en estado metastable liberan su energía. Van a liberar su energía y van a caer al estado basal, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, al caer en su estado basal, o sea, la energía no se pierde, ¿verdad? Se conserva, se transforma. Entonces, la energía que tenían esos electrones en estado metastable la liberan en forma de luz y yo la puedo leer. Puedo tener un detector por ahí que lea esa luz y me diga, ah, mira, en ese punto había señal acumulada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando había esa señal acumulada en ese punto, eso me indica que ahí hubo radiación. ¿Y qué pasa en una imagen? Cuando ahí hubo radiación, la imagen se pone negra, ¿verdad? Entonces me manda una señal de que ponga el píxel más negro, ¿verdad? Más oscuro, en una escala de gris más oscuro. Y en otro punto, ¿qué pasa? Como estaba el paciente en medio, no llegó señal. Entonces, cuando yo mando el rayo láser en ese punto, sucede de que el rayo láser no se encuentra con ningún electrón en estado metastable y no libera ningún fotón de luz. Y por tanto, ese píxel va a ser, ¿qué? Va a ser blanco, ¿verdad? Va a ser más blanco. Entonces, de eso se trata, esa es la forma. Y ahorita vamos a ver en detalle lo que ocurre en ese proceso de lectura. Vean esta otra imagen. Aquí podemos ver simplemente cuando llegan los rayos X a la pantalla, ¿verdad? Hacen distintas interacciones en distintas profundidades de la pantalla y acumulan esa energía, ¿verdad? Algunos liberan la energía de un solo, pero muchos mantienen electrones en estado metastable. Ahora, en esta imagen, vean que mando el rayo láser. Ese rayo láser estimula esos electrones que quedaron en estado metastable, los libera, entonces esos liberan fotones. Y miren esta imagen.
Esos fotones liberados por esos electrones que estaban en estado mente estable son leídos o son absorbidos por un lector que yo tengo, un lector específico que lo que hace es que la luz la va acumulando y la va amplificando, ¿verdad? Se llama un tubo amplificador, ¿verdad? Y eso quizás si la señal es muy pequeña, de unos cuantos coulombios de carga, pues genera eso en una cantidad que es leíble, ¿verdad? Que es apreciable por el circuito electrónico. Bueno, entonces después de la lectura, simplemente eso se procesa y genera la imagen, ¿verdad? Pero después es necesario hacer algo llamado el borrado. ¿Por qué? Porque sucede de que con ese rayo láser no es suficiente y quedan uno que otro electrones en un estado metastable. Entonces, para asegurarnos de que no quede ninguno y que el cassette se pueda reutilizar nuevamente, yo le mando una cantidad de luz muy potente para que cualquier electrón se libere, ¿verdad? Entonces no quede ninguno. Entonces a eso se le llama borrado. Le mando una cantidad intensa de luz, ¿verdad?, que libere todo. Bueno, ahora vamos a detallar un poco el proceso de lectura. Vean esta imagen. Aquí podemos ver nosotros que en realidad hay dos barridos. Hay un barrido lento en esta dirección y un barrido rápido en aquella dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es similar a lo que sucede con el tubo de rayos catódicos. Sucede que se hace un barrido rápido en esta dirección y luego sigue el de abajo, y luego el de abajo, y luego el de abajo, etc. ¿Verdad? De esta manera. Entonces, obviamente, este es un barrido lento y este de aquí es un barrido rápido, ¿verdad? Vean ustedes que sería impráctico tener una pistolita de rayo láser que esté haciendo todo eso, ¿verdad? Tendría que ser además muy preciso. Entonces, el diseño que se ha elegido es que el rayo láser esté estático, ¿verdad? Esté estático y lo que tengamos sea un espejo rotatorio. Entonces, mando el rayo láser a una misma dirección, en el mismo punto, pero el espejo se va moviendo, va cambiando su ángulo. En este caso, entonces, si yo mando el láser aquí y el espejo se mueve para acá, ¿qué pasa? Mando el rayo para acá. Si se mueve para acá, mando el rayo para allá. Entonces, simplemente hago que el espejo esté rotando de esta manera y así pues me funciona muy bien hacer el barrido, por lo menos el barrido rápido. Y el barrido lento, pues simplemente el espejo está en esta posición y poco a poco va moviéndose, haciendo una rotación lenta. Entonces, en una dirección hace una rotación lenta y en la otra dirección hace la rotación rápida. Y así funciona, ¿verdad? De una manera muy práctica para hacer ese barrido de la luz de rayo láser. Entonces, el lector va a ir obteniendo la luz reflejada del punto pues en determinado momento. Entonces, vean ustedes que el lector siempre lo tengo también en una posición y trato de que a ese punto se refleje esta luz obtenida. Ahora, hay que hacer una salvedad aquí. Es que el rayo láser que yo envío es de una longitud de onda y la señal que yo obtengo es de una longitud de onda distinta o variada, ¿verdad? Es decir, que tiene un rango de longitudes de onda. Entonces, de todo ese rango de longitudes de onda, yo voy a eliminar la longitud de onda que yo envíe con el rayo láser, ¿verdad? Para que esa señal no sea un ruido. Como pueden ver en la imagen, tenemos que la luz que nosotros enviamos es infrarroja, es decir, tiene una longitud de onda larga. Ahí lo ven, una línea recta. Mientras que la luz que recibimos de la pantalla es una luz policromática. ¿Qué significa eso? Que tiene cualquier cantidad de longitudes de onda. Desde una longitud de onda muy corta, que es la luz azul, hasta una longitud de onda pues larga, que sería la luz infrarroja. Pero ¿qué va a pasar? Yo voy a poner un filtro para que la infrarroja no se lea, ¿verdad? Porque entonces esa infrarroja estaría contaminada con mucha señal de la misma luz que yo le envié. Entonces esa no la quiero leer. Yo solamente quiero leer la que mande la pantalla
que esté en el rango desde la ultravioleta hasta la visible, ¿verdad? Esa es la que voy a ver. Ahora, vamos a ver cómo se mide o qué es lo que produce una buena resolución espacial en radiografía computarizada. En primer lugar, el diámetro del haz estimulante. Entonces, recuerdan ustedes que pues el haz estimulante es un láser. Si fuera muy grande ese haz, entonces básicamente nos estaría dando información de un píxel grandote, ¿verdad? Imagínense un haz que cubra la mitad de la pizarra. Entonces, al final, cuando yo tenga mi lector, va a leer información de toda esa mitad de la pizarra y de ahí solo me va a crear un píxel. Pero si yo hago un haz fino de 1 milímetro cuadrado, fino, entonces el lector me va a tener información solo de ese milímetro cuadrado, y ese milímetro cuadrado que está ahí puede ser distinto del otro milímetro cuadrado que está abajo y del otro que está al lado derecho y al izquierdo. Entonces, si yo hago una lectura más fina, con un rayo láser muy fino, muy delgado, entonces voy a tener una mejor resolución espacial. Por otro lado, el espesor de la placa de imágenes. ¿Por qué? Porque recuerden que entre mayor sea el espesor, pues más probabilidad de absorción hay, ¿verdad? Sin embargo, más se puede dispersar la señal. Entonces yo voy a intentar que no se disperse tanto. O sea, yo intentaría que el espesor sea mínimo para lograr una mejor resolución espacial. Pero ¿qué pasa? Necesito también que el espesor sea máximo para que la absorción sea mayor y que no se desperdicie la dosis, ¿verdad? Para que toda la dosis que yo envíe al paciente sea para producir imagen, no sea para ser desperdiciada, ¿verdad? Entonces, por eso el diseño tiene que ver con un equilibrio entre la calidad de imagen, ¿verdad? La resolución espacial y la dosis del paciente. Por otro lado, como en radiografía convencional, algo muy importante es el punto focal del tubo de rayos X, ¿verdad? Es decir, realmente esa área eficaz en la cual los electrones impactan y a partir de eso producen los rayos X, ¿verdad? El origen del haz divergente, ¿verdad? Si ese origen del haz divergente es muy grande, entonces va a generar una mancha focal muy grande, ¿verdad? Entonces no voy a poder tener una buena resolución, al igual que en la radiografía convencional. Esas son entonces las tres fuentes de resolución espacial: el punto focal del tubo de rayos X, por otro lado el espesor del detector o de la pantalla, y por otro lado el diámetro del haz estimulante, ¿verdad? Entre más pequeño, pues mejor resolución espacial. Bueno, el ruido en cualquier imagen, pues es muy importante considerarlo, ¿verdad? En este caso, las fuentes de ruido pueden ser siempre la radiación dispersa, al igual que en todos los sistemas de imagen que ustedes van a ver. La radiación dispersa es un papel importante para el ruido. Por otro lado, la dispersión de las estimulantes, porque ustedes saben, los láseres incluso no son perfectos, ¿verdad? Puede ser que tenga un punto en el cual sea total la señal, pero tenga una especie de penumbra, una especie de sombrita en la cual hay señal pero no hay señal, es decir, no está completa, ¿verdad? Entonces eso va a causar un ruido. No hay la señal suficiente, pero hay una señal que estimula. Y por otro lado, en el proceso de barrido también puede ser que haya ciertas incertidumbres en cuanto a la posición exacta en la cual se va a mandar el haz. Entonces puede ser que yo en la computadora piense que lo que estoy leyendo es el píxel número 35. Pero es que este espejo no se mueve con tanta precisión y en realidad está en la posición 34. Entonces eso me va a causar allá, al reconstruir la imagen, me va a causar problemas, ¿verdad? Me va a causar que los píxeles se mezclen. Entonces eso no lo quiero. O sea, se trata de corregir al máximo, pero no siempre se logra. Entonces ahí va a haber un error. Más que ruido sería un artefacto, ¿verdad? Y por otro lado, el control de la intensidad del láser, ¿verdad? Que si no es el mismo, imagínense que si el haz tuviera la misma intensidad siempre,
pues sería perfecto, pero ¿qué tal que no? Que hay un bajón de luz, una subida, que algún elemento del circuito ahí falla, entonces aumente un poquito esa intensidad de láser. Va a parecer que ahí hay más señal, pero no es porque haya más señal porque el paciente tenía menos tejido, no. Hay más señal porque simplemente osciló la cantidad de intensidad de la luz de ese haz de rayo láser, ¿verdad? El filtro óptico también juega un papel importante, ¿verdad? Tiene que tener una homogeneidad, es decir, no puede ser que un punto sea más grueso y otro más liviano, sino que tiene que ser uniforme. El ruido electrónico, que ustedes saben, siempre va a estar ahí, porque siempre los electrones o los voltajes no van a ser totalmente ideales, ¿verdad? Entonces, quizás en vez de ser 7 voltios, van a ser 7.05 voltios o 6.95. Esa pequeña variación hace que el voltaje esté un poquito oscilante y eso nos va a causar una señal de fondo, un ruido de fondo electrónico, ¿verdad? Entonces, eso también son elementos a considerar en cuanto a la imagen de radiografía computarizada. Ahora vamos a ver la función de respuesta del receptor de imágenes. Y para esto entiendan ustedes que los átomos pues solo pueden almacenar cierta cantidad de energía, los cristales en sí solo pueden almacenar cierta cantidad de energía, tienen un número de electrones limitado. Entonces sucede que, vaya, imagínense que yo solamente tengo 10 moléculas, ¿verdad? Entonces, si yo mando 1.000.000 de rayos X, quizás da igual a que mande 1.000 rayos X. ¿Por qué? Porque con eso, tanto con 1.000 como con 1.000.000, yo voy a poder estimular o excitar todos los electrones, ¿verdad? Entonces, después de cierto número, después de cierta cantidad de rayos X o de dosis, sucede que ya no importa que le añada más dosis, porque el estímulo va a ser igual, va a ser lo mismo, ya se llenó y ya se llenó, ¿verdad? Mientras que también sucede lo mismo cuando es muy poco, ¿verdad? Sucede que quizás para estimular un átomo y que se excite un electrón por ahí, sucede que necesito darle al menos una cantidad de energía. Por ejemplo, pongan ustedes 5 electronvolts. Ese electronvolt es una cantidad de energía, una unidad de energía. Entonces, imagínense que necesita 5 electronvolts. ¿Qué pasa si yo le envío menos que eso? Y le envío 1 electronvolt, 4 electronvolts. Sucede que no va a pasar nada. Aunque mande cualquier cantidad, no va a pasar nada. Entonces, eso es una sub o infrasaturación, o sea, no, es decir que no sirve de nada la cantidad de energía que usted está dando. Mientras que si le manda demasiado, arriba de cierto umbral, entonces a eso se le llama sobresaturación. Eso sucede casi en todos los sistemas vivos, sistemas físicos, sistemas naturales, ¿verdad? Hay una sobresaturación o puede ser que haya una dosis muy pequeña que no llegue a hacer ningún efecto. Entonces, por eso, por ejemplo, en el sistema de película-pantalla, el sistema de película radiográfica, el comportamiento que se da, la función de respuesta del receptor de imagen es como una sigmoide, es decir, tiene esa forma que ustedes pueden ver ahí como una S, ¿verdad? Cuando la dosis es muy pequeña, sucede que la respuesta es casi nula, ¿verdad? O aumenta muy poco, ¿verdad? Ya después llega una cierta etapa en la cual es casi proporcional, aumenta un poquito la dosis, aumenta un poquito la respuesta. Mientras que llega otro momento en el cual aumento mucho la dosis y la respuesta casi no aumenta nada otra vez porque ya se saturó, ¿verdad? Imagínense como que ustedes tengan una bodega. Entonces, si le llegan demasiados productos, no va a tener dónde guardarlos. Entonces, aunque le llegue 100 veces lo que cabe en su bodega, pues no importa, como una vez ya se acabó, pues ya no puede almacenar más. Mientras que si le llega muy poco, pues quizás también, ¿verdad? Tampoco le sirve de mucho.
porque es como que todavía no se ha alcanzado como que la venta mínima, pues, ¿verdad? Usted vende por caja y solo le llega media caja, pues no importa, o sea, es como si nada. Entonces es así como, imagínense que es como una bodega. El montón de átomos estos son como una bodega de energía, realmente. Ellos están recibiendo energía y si reciben más energía de la que pueden soportar, simplemente la dejan ir, pues, ¿verdad? Y si reciben muy poca, pues no se llegan a excitar, entonces no pasa nada tampoco. Entonces, por eso se da esto de la sigmoide en el sistema de película-pantalla, en la radiografía convencional. Pero, ¿qué sucede con la radiografía computarizada? Bueno, sucede que el rango es más amplio. ¿Por qué? Porque los detectores son pequeños detectores que se llaman CCD. Estos están diseñados para un amplio rango de energía, de tal manera de que aunque sea muy poco, quizás lo mínimo que se puede usar en radiodiagnóstico, siempre tienen una respuesta lineal. Es decir que con una reacción, un estímulo, un estímulo. Es decir, con un estímulo, una reacción. Así. Con una cantidad X de dosis, pues una cantidad de respuesta. Y es proporcional. Si en vez de una le mando 10, pues 10 respuestas. Entonces, eso es lo que funciona en la radiografía computarizada, ¿verdad? Tenemos una respuesta lineal en un rango más amplio, como ustedes pueden ver ahí en la figura. Si ustedes ven específicamente en la figura, desde 0.01 hasta 0.1 miliröntgen, sucede de que la película radiográfica, pues el efecto es mínimo, casi no aumenta para nada la densidad óptica, mientras que en el sistema de CR sí aumenta linealmente, normalito. Entonces vean ustedes que la región útil de la película radiográfica es muy estrecha, ¿verdad? Solamente, según esa imagen, esa región útil está entre 0.1 y 1 miliröntgen. Quizás como, más bien sería como 0.3 y 0.9 miliröntgen, para ser más exacto. Entonces, solo entre esos rangos puede usted hacer su técnica. Si se pasa de eso, no le va a salir bien la imagen. Si es muy poco, no le va a salir bien. Pero en radiografía computarizada, el rango es amplio. O sea, usted ve desde 0.01 miliröntgen hasta 100 miliröntgen, funciona igual, de forma lineal. A más dosis, mayor respuesta. A menor dosis, menor respuesta. Lineal, intercambiando linealmente. Entonces, esa es una gran ventaja de la CR, porque eso nos permite, incluso entre comillas, equivocarnos. Es decir, significa que usted puede dar una dosis menor, incluso, para cuidar al paciente que no reciba tanta dosis y aún así le va a salir bien la imagen, porque tiene una buena capacidad de respuesta el detector, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento muy importante a considerar en CR. Algo más ilustrativo, vean esta otra imagen. Vean que en la parte de arriba tenemos distintas imágenes con distintas técnicas en radiografía convencional. Vean que si la dosis es muy poca, sucede de que el paciente detiene todos los rayos X y lo que llega al detector de imagen, al receptor de imagen, es muy poco. Entonces, básicamente, hasta un dedito puede poner blanca la película, ¿verdad? Hasta una hoja, bueno, sería una exageración, una hoja podría poner blanco el receptor de imagen, ¿verdad? Es decir, no llegó nada, no llegó ningún rebeque porque todo lo detuvo la hoja, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso sería muy poca dosis. Y mucha dosis sería de que todo se ve negro, porque aunque le puse un pedazo de hierro, pues los rayos X eran tantos que pasaron el pedazo de hierro, ¿verdad? Y se miró negra la figura, se sobresaturó. Entonces, ¿qué pasa? Esos son ejemplos extremos, ¿verdad? Pero para un paciente, vean ustedes que ahí usen desde 1.6 MAS hasta 25 MAS. Y ven ustedes la variación en la calidad de imagen. Ven que prácticamente para 1.6 MAS la calidad de imagen es demasiado pobre, no tiene una calidad diagnóstica.
Mientras que ya como para los 12.5 o 25 MAS, pues ya más o menos le anda dando. ¿Qué es lo que pasa en CR? Como tiene una linealidad mucho más amplia, ¿verdad? Como les explicaba en la figura anterior, sucede que, vean ustedes que casi con cualquier técnica funciona y casi les da la misma imagen. La única diferencia es que entre menos dosis puede generar más ruido y ese ruido tampoco lo queremos. Entonces por eso necesitamos siempre guardar un equilibrio. Vean ustedes que desde 2.5 MAS ya la imagen es de una calidad interesante. Y digamos que con 5 MAS ya está nítido. Entonces podemos darle menos dosis al paciente y conservar una muy buena calidad de la imagen. Vean que aunque aumentemos la dosis, la calidad de la imagen se mantiene, no mejora, ¿verdad? Porque ya está bien con 5, ya no necesitamos más. Entonces esa es una gran ventaja de CR que ustedes deben tomar muy en cuenta.